El mayor susto de la historia de Morrison, o por lo menos en el que a mí me has dado más miedo, fue un día que nos levantamos una mañana y nos metimos en la cuenta del banco y estábamos en menos 60.000. Hicimos esos primeros diseños, que la verdad es que un poco de aquella manera, ¿no? Porque lo dibujábamos en un papel, ninguno de los tres somos diseñadores, pues fue una aventura complicada porque los 12-13 primeros pues nos dijeron que no nos querían fabricar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ideas que Emprenden, un podcast de la Universidad Europea en el que, como ya sabéis, traemos anécdotas, consejos e historias de grandes emprendedores como la que tenemos hoy de Pablo Recuenco. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ruth? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido una vez más a la Universidad Europea. Gracias por invitarme esta segunda vez y nada, con muchas ganas de poder hablar un poquito hoy contigo de emprendimiento y de Morrison. Muy bien, pues Pablo, eres CEO y uno de los 3 cofundadores de la marca de zapatillas y de ropa Morrison. Es una empresa que fundaste con otros 2 amigos en el 2016. Algún hito muy importante que destacar, pero ya luego nos hablarás, es que conseguisteis una exitosa campaña de crowdfunding con más de 150.000 euros que conseguisteis para lanzar vuestra marca. 10 años más tarde, ¿no? Hoy día sois casi 50 personas dentro del equipo, ya no solo sois 3, y vendéis en más de 20 países con vuestra página e-comercio, tenéis 6 puntos de venta física. Y bueno, estáis en más de 400 puntos de multimarca. Bueno, una auténtica pasada y estoy deseando que nos cuentes cómo se llega de cero a todo esto. Pero vamos a empezar por el principio, a conocer un poquito mejor qué es Morrison. La verdad es que ha sido un buen resumen. La verdad es que te estaba escuchando y digo, hemos sido capaces de hacer todo esto en estos años. La verdad es que hay veces que conviene echar la vista atrás y ver todo lo que estamos haciendo también para darnos cuenta de lo que estamos consiguiendo. Bueno, Morrison empieza en 2016, un poco antes, ¿no? 2015 más o menos es el origen de la idea, pero en realidad esto viene de mucho antes, de cuando yo conocía los que son mis socios a día de hoy. Nos conocemos como con 15 años aproximadamente, nos conocemos jugando al fútbol y ellos traen a su grupo de amigos, yo traigo al mío, hacemos un grupo de amigos muy grande y da la casualidad de que el tema del emprendimiento es una conversación recurrente entre los 3 desde el punto en el que nos conocemos hasta que vamos madurando, vamos estudiando cada una de las carreras que hicimos, que la verdad es que son muy diferentes, luego lo podemos comentar. Y por mucho que pasaban los años, siempre estaba ahí esa conversación del emprendimiento, de querer montar algo juntos. Y sobre el 2013-2014, como un boom con el tema, un primer boom del tema del comercio electrónico, las redes sociales y vender productos online. Y fue como una oportunidad para un montón de emprendedores que queríamos montar algo y no sabíamos el qué, porque nos faltaba capital, como todos los jóvenes de este país. Y fue como una oportunidad para nosotros de poder probar en el mundo del emprendimiento sin demasiado riesgo a priori. Y empezasteis con un producto único, zapatillas, pero ya vendéis mucho más. Sí, empezamos con las zapatillas porque, bueno, pues cuando descubrimos ese modelo de negocio que queríamos iniciar, que fue realmente el origen de esto, saber que queríamos vender en un comercio electrónico, promocionar a través de las redes sociales y vender un producto. Entonces, bueno, como a los 3 nos encantan las zapatillas, éramos como coleccionistas de todos los modelos que había. Y en España hay una industria del calzado muy potente, pues fue como un match perfecto para lanzar una marca de zapatillas. Hicimos esos primeros diseños, que la verdad es que un poco de aquella manera, ¿no? Porque lo dibujábamos en un papel, ninguno de los 3 somos diseñadores, buscamos una persona que nos ayudase un poco a pasarlo a un ordenador, a un diseño gráfico, y fue la manera que tuvimos de encarar los primeros fabricantes en España, que es un poco donde queríamos fabricar. Y bueno, la verdad es que fue una aventura complicada porque los 12-13 primeros pues nos dijeron que no nos querían fabricar. Os cerraron todas las puertas posibles. Sí, la verdad es que fue algo que nos dio un poco de rabia porque estábamos como muy convencidos que queríamos fabricar en España por muchos motivos. Pues primero por dejar la generación de movimiento de economía aquí en España, de generar empleo indirecto aquí en España, pero bueno, sobre todo también por la facilidad del lenguaje. También éramos
3 personas que teníamos nuestro trabajo por cuenta ajena, que lo compatibilizábamos sobre todo al principio de Morrison con la empresa, entonces nos era mucho más fácil. Pero bueno, nos dijeron que no los 12 primeros, de hecho nos mandaban a China a fabricar porque decían que eran unas zapatillas muy complejas, y también les entiendo porque nos veían 3 chavales de 25 años y yo creo que no se fiaban demasiado de nosotros. Pero bueno, con cierta persistencia, con cierta pasión y sabiendo un poco lo que queríamos hacer, fuimos muy pesados y preguntando, llegamos al 13º y ya nos dijo que Eso os sí, dijo que sí. y con una condición, y es que el primer pedido que teníamos que hacerle tenía que ser por un valor mínimo de 12.000 euros, que fue un poco como ese primer momento de tensión porque entre los ¿Dónde se tres encuentran, no no? teníamos 12.000 12.000 euros. euros, justo. ¿Y eso frenó? Pues no nos frenó, pero desde luego fue el primer momento de hacernos la pregunta de, oye, ¿dónde nos vamos a meter? ¿No? Porque estábamos como muy convencidos que con esta fórmula del comercio electrónico, redes sociales y un producto, habíamos roto ciertas barreras de entrada a montar un negocio, ¿no? Pues tener tiendas, almacenes, empleados y demás. Pero desde luego nuestro fabricante nos estaba pidiendo 12.000 euros por adelantado. Entonces, bueno, no nos hizo frenarnos, pero nos hizo aumentar la creatividad de cómo podíamos darle la vuelta a ese problema para, a pesar de ello, poder lanzar nuestra empresa, ¿no? Y fue un poco como surgió la idea del crowdfunding de recompensa, el primer crowdfunding que hicimos. Y esto, bueno, pues fue producto de rebuscar un poco en Estados Unidos, ver un poco cuáles eran las tendencias de las nuevas empresas que se estaban creando, y nos dimos cuenta que había un montón de empresas y también grupos de música que lanzaban su proyecto a través de un crowdfunding que básicamente consistía en que publicaban su proyecto en una plataforma y les decían a la gente, oye, si metes X dinero en la plataforma, a cambio vas a recibir mi producto antes que nadie, pero vas a tener que esperar un par de meses a que fabriquemos, a que produzcamos lo que sea, ¿no? Entonces nos pareció como una idea brillante y dijimos, esto nos lo podemos traer a España, tenemos que ser los primeros que lo hagamos en el mundo de las zapatillas, y fue lo que hicimos. Pedimos 7 prototipos a nuestro fabricante, 7 ni uno más, porque tampoco teníamos dinero para pagar más. Hicimos fotografías en el parque, en la calle, o sea, fotografías muy básicas, que eso te habla un poco de que no hay que ser perfecto ni tener todo perfecto para poder lanzar un negocio. Pero bueno, hicimos fotos, las subimos a una plataforma y le dijimos al mundo, oye, queremos lanzar Morrison, estas son nuestras zapatillas, si participas con 39 euros, aportando 39 euros, a cambio vas a recibir las primeras Morrison de la historia y al mejor precio que va a haber nunca. Eso sí, vas a tener que esperar 3 meses para que las fabriquemos y te las entreguemos. Entonces, bueno, en esa plataforma fijamos esos 12.000 euros que nos pedía nuestro fabricante, y en 20 días que duró la campaña conseguimos 23.000, que duplicamos ese objetivo, y joder, pues nos sirvió para poder fabricar las zapatillas, para validar nuestro producto, porque ya veíamos que había demanda del mismo, y luego fue una campaña de marketing muy potente porque nos convirtió en la primera marca de zapatillas en España que hacíamos algo así. Creó un efecto de comunidad muy fuerte porque todo el mundo que participó en esa primera campaña se sintió parte de la marca, como que habían ayudado a que una marca naciese. Y sobre todo lo que hablaba del tema financiero, ¿no? De un plumazo habíamos conseguido 23.000 euros y ya podíamos pagar los 12.000 que nos pidió el fabricante. A mí me fascina, Pablo, porque, bueno, campañas de crowdfunding hay muchísimas, hay diferentes plataformas a nivel internacional, vosotros lo habéis hecho con Kickstarter, pero hay otras muchas, y lo curioso de vosotros es que no teníais un diseño, pero no teníais un producto, no teníais recursos financieros propios, no teníais recursos de fuera. La campaña, bueno, hicisteis 2, ahora nos cuentas bien, las 2 fueron un éxito, porque no es tan fácil conseguir ese exitazo en tan poco tiempo. Y bueno, esto permitió el poder decir, vamos a fabricar nuestros zapatos, vamos a ver, ya tenemos compradores, pero tiene que haber algún secreto, ¿no?, para que eso funcionara, porque no se consigue de un día para otro, hay una gran preparación. ¿Cuáles serían esos secretos o esos 2 tips que podrías decirnos para decir, funcionó por esto? Es difícil saber exactamente por qué funcionó, porque bueno, al final es una mezcla de cosas, ¿no? De que el producto indudablemente funcionó de forma independiente a lo que era la marca y la comunicación, ¿no? O sea, la gente al final quería comprar las zapatillas.
La estrategia de prelanzamiento de la campaña fue muy potente, o sea, ya llegamos a la campaña de crowdfunding teniendo, pues no recuerdo, pero unos 10.000 seguidores en Instagram, con lo cual ya veníamos de comunicar mucho cuáles eran los valores de la marca, qué veníamos a hacer, quién éramos nosotros, en definitiva, darnos a conocer a nuestro cliente ideal. Y luego, por otra parte, por supuesto, pues el hecho de querer darle un poco una vuelta al problema que nos habíamos encontrado y tratar de encontrar la solución a ese problema, ¿no? Quizás mucha gente se habría detenido ahí y habría dicho, no puedo pagar 12.000 euros, o incluso voy a buscar los 12.000 euros por ahí, me voy a ir al banco, voy a pedir un crédito de 12.000 euros, voy a fabricar las zapatillas y luego voy a intentar venderlas y a lo mejor no las compra nadie. Entonces, lo que creo que el éxito de todo esto es querer hacer las cosas como se montan los negocios en el siglo XXI. O sea, creo que ha cambiado mucho la forma de hacer las cosas. Antes la gente quería montar un negocio como el nuestro y abría una tienda, contrataba un almacén, contrataba personas y hacía un pedido de 500 zapatillas y luego se ponía a venderlas sin saber si ni siquiera el cliente las iba a poder comprar. Eso es uno de los principales errores hoy día que hacen los emprendedores. Exacto. Cuando ahora hay muchísimas fórmulas que te permiten darle la vuelta y que puedas lanzar negocios, validar negocios sin ni siquiera haber fabricado el producto como hicimos nosotros o sin ni siquiera tener el producto final que quieras llevar a cabo, ¿no? O sea, lo más importante dentro de los negocios es validar si hay un cliente que quiere comprar tu idea, si quiere comprar tu producto o si quiere consumir tu servicio. Y eso es lo primero que tenemos que saber antes de desarrollar el producto y antes de desarrollar cualquier idea. Has dicho antes una cosa que me ha gustado mucho, hay una frase tuya que ahora la voy a repetir, has hablado de perfección, ¿no? Y tú dices una frase que es arranca ya, hoy mismo, con lo que tengas, pero arranca. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que creo que a nivel de sociedad en general, creo que hay una parálisis por análisis tremenda. Creo que todo el mundo está esperando a la versión perfecta de aquello que quiere lanzar, cuando la experiencia ya nos ha demostrado que lo que hay que hacer es lanzar lo antes posible, porque a lo largo del camino vas a tener que cambiar tantas cosas que tu idea primitiva de negocio va a ser irreconocible. Si yo revisase, que lo tengo apuntado en un papelito, los primeros pasos que iba a dar como empresa o ese business plan que hicimos al inicio de Morrison, no se parece en nada en lo que se ha desarrollado. De hecho, yo era un fiel seguidor del online. Yo en los primeros años te habría dicho que jamás habría abierto una tienda física y ahora tenemos 6. Entonces yo lo que recomiendo a la gente es que desarrolle sus ideas lo mínimo imprescindible, el MVP, ¿no? El producto mínimo viable, para que se lance al mercado y que sea nuestro cliente o que sea el posible usuario que te va a consumir el que te diga si es lo que quiere o no es lo que quiere, porque te va a dar la oportunidad de iterar, de irte hacia un ladito y desarrollar tu producto por aquí o por aquí o por aquí. Entonces es una tontería que desarrollemos a la perfección todo cuando en realidad no sabemos si es lo que quiere el usuario. Y eso aplica a mi día a día con mis equipos, de decir, yo siempre les digo que prefiero 10 ochos a 2 dieces, porque al final de lo que se trata es que seamos capaces de hacer más cosas para equivocarnos más veces y encontrar cuál es el camino adecuado. Si siempre tratamos de hacer dieces, muy probablemente tardemos tanto en avanzar que nunca sepamos cuál es el camino que tenemos que seguir. Sí, porque además hablabas de mercado, pero entrabais ya en esa época, ¿no? En la época en la que diseñáis y queréis vender zapatillas, ya era un mercado saturado. O sea, no estamos hablando de que haya pocos competidores, hablamos de que hay muchos tipos de zapatillas, el sector de la moda está en auge, todo el mundo, muchos emprendedores se lanzan lo primero en el sector de la moda, pero aún así decir, no, nosotros queremos entrar en el sector y nos vamos a diferenciar. Sí. ¿Cómo lo hacéis? Esa es una de las cuestiones clave del inicio de Morrison. Éramos muy conscientes de que entrábamos en un mercado hipersaturado, el mundo del sneaker. De hecho, desde que nosotros nacemos como marca hasta ahora, ha habido un desarrollo brutal que ni siquiera nos esperábamos. Por lo tanto, éramos muy conscientes de que o éramos capaces de hacer un diseño que fuese suficientemente diferente y suficientemente reconocible, o no íbamos a ser complementarios a otras marcas. No iba a servir de nada hacer un modelo de zapatillas que se pareciese a H, a I o a Z, o que no
fuese suficientemente reconocible en la calle, porque no nos habrían dado la oportunidad de crecer. Entonces, para nosotros era muy importante que el diseño de las zapatillas fuera muy distinto, muy reconocible. De hecho, yo siempre lo digo, que tú vas por la calle, ves una Morrison a 20 metros y sabes que son unas Morrison. Te puede gustar más, te puede gustar menos, las puedes llevar o no, pero sabes que son unas Morrison. Y eso es lo que te permite entrar en un mercado saturado. O sea, tienes que dar una alternativa al cliente y tienes que pensar que si el cliente tiene 5 o 6 zapatillas en su armario, tienes que ser una de ellas. No sirve de nada que ya tengan 5 o 6 y no vengas a aportar nada más. Te confirmo haber visto a varias personas con Morrison, incluso aquí hace poquito hemos tenido a un emprendedor también. Lo primero que miré fue las zapatillas, digo, mira, te está haciendo un guiño publicitario. Sí. Y yo digo que siempre, con cualquier negocio que montemos, puede ser zapatillas o cualquier cosa, hay que estar pensando siempre en aportar valor al usuario. O sea, que seas una opción que no tenía en mente o que sepas aportar algo de valor con respecto a opciones que ya existen. Entonces, mientras que tú en un inicio estés enfocado en eso, seguro que los primeros pasos van a ir bien. Pablo, hemos hablado de mercado, hemos hablado un poquito de quién, ¿no? De quién estaba dentro de ese mercado, hemos hablado de posibles clientes, hemos hablado de diferentes productos. Hemos hablado de financiación para ese primer producto, pero luego hay mucha financiación que controlar después, una vez que el proyecto va escalando. Y tú has afirmado en alguna ocasión haber tenido sustos en la parte financiera, gestión financiera, una parte que todos los emprendedores, casi todos, les parece horripilante, ¿no? Meterse en las cifras. Cuéntanos qué te pasó para decir, ostras, estoy sufriendo con la parte financiera y por qué, o si crees que es importante estar atento a este punto de un proyecto de emprendimiento. Mira, el mayor susto de la historia de Morrison, o por lo menos en el que a mí me has dado más miedo, fue un día que nos levantamos una mañana y nos metimos en la cuenta del banco y estábamos en menos 60.000. Entonces, claro, te levantas y dices, hostia, ¿qué ha pasado para que en la cuenta del banco haya menos 60.000 euros? Cuando en ese momento no contábamos con financiación bancaria, no sabíamos lo que era una línea de crédito ni nada de eso, ¿no? Entonces, esto fue producto de varias situaciones, ¿no? De no tener controlado nuestro flujo de caja, de saber cuándo teníamos que pagar a nuestros proveedores. Además, nos habíamos metido en la apertura de nuestro primer showroom, habíamos pagado por adelantado toda la reforma, se juntó con un mes muy malo de ventas en febrero, después de Navidades y demás, y toda esa suma de cosas provocó este susto. Entonces, ¿qué aprendizaje sacamos de esto? En primer lugar, que hay que estar o muy bien formado en finanzas. Es una parte que no nos gusta a los emprendedores, por lo menos a los emprendedores que venimos de la pata más creativa o que somos un poco más visionarios. Si no eres capaz de formarte, que uno de tus socios lo haga o contrata a alguien que te ayude a hacerlo. Porque la primera causa de fracaso de todas las empresas suele ser la caja, la tesorería, el no gestionar bien las finanzas, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor consejo que podría dar a alguien, el mayor aprendizaje que sacamos de todo eso. Y luego, por otra parte, lo que aprendimos es que si queríamos crecer con recursos propios, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, en el que los 3 socios seguimos siendo los únicos los únicos socios de la marca, tienes que estar bien financiado por parte de los bancos a medida que vas creciendo y a medida que vas complejizando tu negocio, ¿no? Nosotros nacimos simplemente como una marca online, en el que las operaciones financieras son sencillas, pero en el momento en que empiezas a meter tiendas, empiezas a meter wholesale y demás, compras incluso si empiezas a fabricar en China o fuera de España, empieza a ser un poco más complicado y te tienes que apoyar en los bancos. Me parece una muy buena recomendación porque hay un montón de alternativas de productos bancarios que te pueden ayudar a tener más oxígeno en tu marca o en tu negocio. Hay mucha gente que le tiene miedo a los bancos o que dice que los bancos son malos. Yo te puedo asegurar, después de 10 años, que no lo son y que están ahí para ayudarte y que en momentos en los que sea necesario te puede ayudar a estar mejor financiado y a ahorrarte esta clase de sustos.
Y bueno, gran aprendizaje, por cierto. Espero que muchos de los emprendedores que acompañamos aquí en la universidad te escuchen, porque esa parte la dejan completamente de lado, Pablo. Has hablado de que empezasteis con la parte de e-comercio, algo un poco más, vamos a decir, fácil, entre comillas, ¿no? Como que te puede evitar a lo mejor algún gasto mayor, todo el mundo puede acceder fácilmente a la compra online. Y lo decíamos al principio, lo decías tú también, que disteis al salto a vender físicamente, no solo en puntos de venta multimarca, pero también en tener vuestras propias tiendas, algo que, como has comentado, no lo tenéis para nada dentro de vuestro antiguo business plan. ¿Cómo se da ese salto y cómo vivís el momento en el que abrís vuestra propia tienda, que supongo que os enfrentáis a desafíos que seguramente no estaban previstos? Sí, es curioso porque la apertura de nuestra primera tienda responde mucho a la mentalidad que siempre hemos tenido como fundadores de la marca. Igual que te he explicado antes que cuando lanzamos la marca, lo primero que hicimos fue validar el negocio a través de un crowdfunding, es decir, saber que iba a haber una demanda o saber cómo iba a funcionar eso, pero siempre pisando un poquito con el pie para ver si hay agua en la piscina, en vez de tirarte directamente. Con la primera tienda hicimos lo mismo. En vez de abrir una tienda física en una calle prime en Madrid o Barcelona, por ponerte un ejemplo, sin saber muy bien si nuestra marca podría funcionar en esa calle o si el cliente realmente nos quería encontrar ahí, lo que hicimos fue buscar una tienda que estuviese en una calle que no tuviese demasiado tráfico, que además tuviese una renta baja, que la podíamos combinar con nuestra oficina y hacer que el cliente fuese el que se tuviese que mover a la tienda, un punto de destino, ir a la tienda para comprar las zapatillas. Es decir, no captar el tráfico, sino hacer que el cliente venga a la tienda. De ese modo, lo que pudimos hacer es abrir una tienda sin demasiado riesgo, porque el alquiler era bajo y además lo compartíamos con nuestra oficina. Trabajábamos en la planta de baja y nosotros mismos subíamos a atender a los clientes. Nos permitió conocer a nuestro cliente porque veníamos de un mundo online y cuando empezamos a poner cara a nuestros clientes, descubrimos las personas exactas que nos estaban comprando. El perfil, ¿no? El perfil, el cliente ideal al que realmente estábamos apuntando, que en el digital es difícil de saber, porque al final estás haciendo publicidad digital, te compra a través de un e-commerce, es difícil ponerle cara de tu cliente. Aprendimos mucho de eso, además aprendimos del feedback directo y nos permitió ver que el tema de las tiendas físicas tenía sentido, ¿no? Porque abrimos un showroom que funcionaba de 9 a 7, el horario de oficina, un horario terrible a nivel comercial, porque es cuando empieza a funcionar a partir de las 7 y los fines de semana, pero funcionó bien, aumentamos los horarios, aumentamos los fines de semana, cada vez funcionaba mejor. Y ahí fue cuando dijimos, chicos, esto del mundo físico quizás tiene sentido. Somos unos talibanes del online, pero esto del mundo físico parece que tiene sentido. ¿Por qué no abrimos una tienda en una calle un poco más comercial? Entonces, bueno, nos mudamos de ese primer showroom a la calle La Gasca, que fue nuestra primera tienda, y el primer mes duplicamos ventas. Entonces, ahí fue cuando dijimos, chicos, esto del mundo físico que no lo habíamos mirado durante estos años, después de haber hecho esta prueba puede tener sentido. Entonces, bueno, a partir de ahí después abrimos nuestra tienda de Sevilla, luego nuestra tienda de Fuencarral, que es donde nosotros pensábamos que estaba nuestro cliente ideal. Hemos estado abriendo también corners del Corte Inglés y un poco la estrategia para los próximos años es seguir creciendo bastante en la parte de retail, después de todo el desarrollo que hemos tenido en digital y en el canal de wholesale. Qué bueno, Pablo. Hablas mucho de marca. Me he dado cuenta, marca, y precisamente marca, tenéis todo un trabajo de branding súper bien construido. Reconocemos el logo de Morrison, reconocemos un eslogan, busca el faro, el isotipo de ese que acompaña ese logo con el dibujo de un faro, y eso hace que, entre otras cosas, veamos unas zapatillas por la calle y sepamos que son de Morrison. ¿Cómo de importante crees que es el cuidar esta parte, ¿no? La identidad visual, el branding de una empresa, sobre todo de un proyecto que empieza a nacer, a la hora de sacarlo a la luz? ¿Qué consejos das en este aspecto? Bueno, para mí el branding es fundamental porque es lo que te hace reconocible una marca. Yo siempre digo a mi equipo que yo sueño con que el día de mañana podamos hacer una publicidad ya sea en redes sociales o en la Puerta del Sol o donde sea, y que simplemente con tu tipografía, con tus colores de marca
y con el tono de marca, el cómo dices las cosas, la gente ya sepa que eso es Morrison. Entonces, eso es el branding. Al final el branding tiene que ver con poner en el centro a tu cliente ideal, saber quién es tu cliente ideal, cómo piensa, qué consume, qué marcas le gustan, qué conductas tiene, y crear toda tu marca alrededor de tu cliente para brindarle la experiencia que quiere y poco a poco construir una marca que sea reconocible. Eso al final requiere mucha constancia, tener muy claros esos pilares de los que tú hablabas, ¿no? Esa identidad corporativa, ¿no? Ese logo de marca que sea muy potente, es algo a lo que nosotros le dedicamos mucho tiempo, a ese Morrison, a ese faro, a crear una historia en torno a ambos símbolos, a los colores de la marca, al tono, al cómo habla Morrison al cliente, y que siempre sea de la misma manera. Entonces, al igual que antes te decía que para mí es muy importante que vayas por la calle, veas unas Morrison y sepas que son unas Morrison, para mí es muy importante que te salga una publicidad en Instagram y que digas, ese es el estilo Morrison, eso es Morrison, ¿no? Entonces eso es crear branding. Las grandes marcas que se mantienen con el paso de las décadas son las que han sabido crear un branding muy fuerte, que crea una relación emocional y que al final lo que provoca es que la gente las vea tan familiares que ya forman parte de ellos. Doy fe, doy fe de que funciona. Y además recuerdo cuando viniste hace tiempo ya, hace un poquito menos de un año a la Universidad Europea, que tuviste casi 200 estudiantes delante tuyo, algunos te conocían, algunos otros no. Y o sea, te puedo afirmar que todo el mundo ya conoce Morrison, por lo menos esas 200 personas conocen Morrison y seguro que alguna venta nueva cayó porque Sí. aparte de que a los chicos les encantó, te reconocían perfectamente por esa parte de branding que es esencial. Pablo, hoy día hemos hablado de muchas cosas, pero lo que no hemos dicho es quiénes sois hoy, ¿vale? Lo hemos dicho a nivel de plantilla, sois casi 50 personas, facturáis más de 10 millones al año. Y ¿cómo es hoy una empresa con esas cifras, ¿no?, tan espectaculares que supongo que en un principio no pensasteis en ningún momento que llegaríais ahí? ¿Sois los mismos que hace casi 10 años? ¿Qué ha cambiado? Pues, bueno, en primer lugar, la verdad es que yo sí que visualicé que íbamos a ser una marca que íbamos a facturar millones. O sea, nosotros creamos Morrison para hacerla gigante. La visión de Morrison es ser la marca de zapatillas española en el mundo. Y por eso todas las decisiones que tomamos todos los días, desde el día que montamos la marca, es para encaminarnos a ser la marca de zapatillas española en el mundo. Desde el nombre, desde la vocación internacional, desde el tipo de producto, todo, ¿no? Desde la clase de personas que contratamos, dónde abrimos las tiendas, vender en 20 países, eso es todo para enfocarnos a crear una marca que sea global. Entonces, al final esto ha evolucionado mucho, ¿no? O sea, lanzamos la marca 3 amigos, los 3 fundadores, que seguimos siendo los 3 socios de Morrison, los 3 socios activos en el día a día. Lo que pasa es que, bueno, ahora hemos construido un equipo de más de 50 personas, 30 de ellas en oficina, que yo creo que es al final nuestro gran éxito en los últimos años, el haber sabido crear un equipo súper potente de gente que toma mejores decisiones que nosotros en muchas cosas, y los que nos permiten a nosotros estar enfocados en cómo marcar el camino de los pasos que tenemos que dar para ser la marca española de zapatillas en el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues es una realidad que ha cambiado muchísimo. Para mí, cuando me preguntan si creo que soy empresario o si creo que ya lo soy o todavía no, creo que me convertiré en empresario en el momento en el que fuimos capaces de crear ese equipo, ¿no? Y nosotros somos muy conscientes de eso, porque me he visto también la otra parte de estar todo el día en la operativa, de no saber sacar la cabeza, de, como nosotros decimos, estar siempre metidos en el barro y no te da la perspectiva para poder hacer crecer un negocio. Cuando estás constantemente en la operativa es imposible pensar en grande, es imposible pensar más allá, incluso enfocarte en resolver los problemas que tienes que resolver tú y que nadie más va a resolver por ti. Entonces, bueno, es uno de los grandes miedos de los emprendedores. Para nosotros fue complicado dar el paso porque también
uno de los principales problemas que tuvimos al inicio de la marca es que no nacimos con unos buenos márgenes. Es algo que no suena muy romántico, pero los emprendedores tienen que saber que las empresas se tienen que crear con los números adecuados, con los márgenes adecuados, porque las empresas tienen que ganar dinero, no para que te hagas millonario, que también, si quieres serlo, sino para que puedas aportar más valor al mundo, puedas tener un mejor equipo, puedas pagar mejor a ese equipo y que en definitiva puedes impactar mucho mejor, ¿no? Entonces, nosotros hasta que resolvimos ese problema de precios, márgenes y demás, nos costó crear ese equipo soñado, pero por suerte a día de hoy creo que lo tenemos y nos ha permitido, sobre todo en los 2 últimos años, crecer mucho más rápido pues en todo esto, ¿no? Me gusta mucho pensar a veces que hace 3 años éramos una marca, prácticamente 3 años, 3 y medio, es que pasa el tiempo y a veces me despisto, pero éramos una marca con un único producto que vendía a través de un único canal, nuestro e-commerce, y se promocionaba únicamente a través de las redes sociales, y ahora somos una marca que tiene 7 o 8 siluetas diferentes de zapatillas, que tenemos una colección completa de ropa que ya representa el 30% de las ventas, que vendemos a través de nuestro e-commerce en más de 20 países, en 6 puntos de venta físicos propios, en 400 multimarca, con lo cual tenemos 3 canales de adquisición. Y además de las redes sociales, estamos en festivales, trabajamos con influencers, hemos estado en las pantallas de Callao más de una vez, en las marquesinas de Gran Vía. Entonces hemos diversificado también cómo captamos al cliente o cómo encontramos a nuestro cliente ideal, ¿no? Entonces yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? Que el desarrollo de una empresa o de una marca así seas capaz de diversificar todas las canales de adquisición, donde encuentras a tu cliente y todo lo que le puedes ofrecer, ¿no? Entonces, es un poco esa fotografía del Morrison actual y esperamos pues poder seguir haciéndolo más grande en los próximos años. Y dentro de esa fotografía habla mucho de equipo, efectivamente la importancia de que cada uno tenga su rol, de centrarse cada uno en lo que es bueno también, en lo que sabe hacer, en lo importante que es hacer que ese negocio crezca. Para terminar hablando de esta parte del equipo, ese equipo tiene una base de 3 cofundadores muy sólida. Y funciona porque precisamente por esa solidez, además sois amigos, lo veis todos los días a nivel personal, a nivel profesional. ¿Cómo se consigue esa solidez? ¿Cómo conseguís que fluya, que repartáis directivas, repartáis roles? Porque sin ese equipo no se construye todo lo que nos estás contando y toda una marca tan potente como la de Morrison. Yo creo que la principal clave o la principal responsabilidad que tenemos nosotros como fundadores es crear la cultura de empresa para que el talento quiera estar en Morrison y quiera permanecer en Morrison. Entonces nuestra responsabilidad es que las personas adecuadas lleguen a Morrison, y si por lo que sea en algún momento llega una persona que no es la adecuada, que nos podemos equivocar, saber detectarlo para que no siga estando en el equipo de Morrison, ¿no? Porque ya no solo se trata de tener a gente talentosa y gente que sepa mucho más que tú, sino que además tienen que ser buenas personas, te tienes que llevar bien con ellos, que crean un buen ambiente de trabajo, de trabajo en equipo. Entonces, para mí es la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? De saber preservar ese clima que tenemos en la empresa, saber contratar a las personas adecuadas que van a saber trabajar entre sí, y luego, por supuesto, el saber delegar en ellos y poner la confianza para que de verdad puedan demostrar que pueden tomar buenas y grandes decisiones, ¿no? Y yo hubo una época que no tenía muy claro si sabía delegar, porque era el típico que tenía que estar en todo, dar el último que Es ir. difícil, ¿eh? Es muy complicado. Me di cuenta de que no aprendí a delegar, sino que aprendí a contratar mejor. Me di cuenta cuando empezamos a acertar con ciertos perfiles que fueron llegando a la marca, y me di cuenta de que tomaba mejores decisiones que yo y que en muchas ocasiones mi opinión probablemente no era mejor que la suya. Probablemente yo le puedo aportar una visión distinta, pero he llegado a un momento en el que me fío más de mi equipo que de mi propio criterio. Entonces, al final no se trata de tampoco no saber delegar, sino de que te tienes que rodear de las personas adecuadas. Es un proceso, nos hemos equivocado 40 veces por desgracia, pero en ese proceso de prueba y error, que es lo mismo que te decía al principio de
8 dieces y no, perdona, 10 doses y no 2 dieces, sino que tienes que probar mucho para equivocarte, hemos llegado al punto de saber cómo tiene que ser el empleado Morrison, el equipo Morrison, igual de bien que sabemos quién es el cliente Morrison. Pablo, vamos a cerrar este podcast. Si te parece, has dado muchísimos consejos. Vamos a cerrar con el que sea para ti el gran último consejo para los emprendedores y emprendedoras que nos estén viendo o para aquellos que quieran lanzarse en un proyecto de emprendimiento. ¿Cuál sería para ti como la frase última con la que despedirnos? Es complicado dar un único consejo, la verdad. Voy a dar 3 muy rápidos. Rápidos. 1, lanza lo antes posible, equivócate y corrige, que vas a tener tiempo para equivocarte y corregir. 2, fórmate mucho o acompáñate muy bien de la parte financiera. Y 3, para mí el más importante, si vas a emprender, tómatelo en serio, ve con determinación y llega hasta el final y hasta las últimas consecuencias. No vale montar algo para ver qué pasa o a ver si suena la flauta. Si de verdad quieres montar algo, tómatelo en serio, ten compromiso contigo mismo, porque va a haber muchos problemas y solo tú los vas a poder resolver. Entonces, depende de ti que sigas adelante o no. La experiencia me ha enseñado que no es el más listo, ni el que más dinero tiene, ni el que está mejor rodeado, es el que más aguanta, el que más determinación tiene. Entonces, si tienes determinación y aguante, llegarás hasta donde quieras. Pablo, consejos que yo me apunto también para mí misma. Es un placer escucharte con esa forma tan natural de contarnos cómo es tu historia. Mil gracias una vez más. Muchas gracias a ti por y invitarme. gracias a los que nos escucháis hoy en este podcast de Ideas que Emprenden. Hasta la siguiente.